Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy, como todos los días, estoy en gran compañía. Me da una alegría súper especial la persona que me acompaña, porque es alguien con quien he trabajado precisamente en la radio. Vengo de tener con él hace unos años una experiencia maravillosa que me hubiera encantado que durara más, porque creo que hacíamos un trabajo que creo que era importante para nuestra gente, sobre todo en momentos como se encuentra el país ahora. Y entonces, ustedes saben que entre las cosas que yo hago durante la semana, siempre me gusta traer a alguien con quien yo pueda conversar sobre su propia trayectoria, porque estamos en un momento en nuestras vidas en las que necesitamos escuchar cómo la gente lleva su vida, cuáles han sido los retos importantes que han tenido, cómo han sobrepasado situaciones difíciles, porque necesitamos ejemplos, necesitamos escuchar, necesitamos decir, caramba, yo también puedo seguir adelante como esa persona lo hizo, yo también puedo ser tan creativo o tan creativa. Así que nada más y nada menos estoy acompañada orgullosamente de Silverio Pérez. Buenos días, Silverio, ¿cómo estás? Saludos, Delvis. Encantado y inevitablemente recordando ese proyecto tan importante que hicimos, La Buena Nota era, ¿verdad? Donde le llevábamos a la gente como que un poco de esperanza sobre los asuntos de la salud mental, etcétera. Y qué bueno que regresamos a un espacio radial, conocido, amigo. Me siento muy cómodo, listo para conversar contigo largo y tendido. Fantástico. Oye, Silverio, lo primero que te quiero preguntar, porque es una cosa que me pregunto mucho. ¿Tú alguna vez te peleaste con tu nombre? ¿Cómo te viste cuando supiste que te llamaba Silverio? Porque bueno, claro, tu papá se llamaba Silverio, pero ¿cómo fue Silverio para ti? Cuando uno tiene el nombre del papá o de la mamá, porque tú tienes el nombre de tu papá y yo tengo el nombre de mi mamá. Yo también tengo mi historia. Pero ¿cuál fue tu historia? Porque yo me peleé con el nombre de mi mamá por mucho tiempo. Por eso quiero saber si tú tuviste algún conflicto con llamarte Silverio. Vamos a ver, cuéntame esa historia. Ahora me gusta, pero al principio para mí fue un shock yo llegar a primer grado. La maestra dice, voy a pasar lista y usted tiene que decir presente, levanta la mano y dice presente, que yo lo oiga, le dice a los estudiantes. Y entonces, cuando dicen Silverio Pérez, yo miro para el lado a ver si hay un nene que se llama igual que mi papá y no lo veo. Y cuando miro para el frente veo que la maestra está frente a mí y me dice, ¿usted no es Silverio Pérez? Y yo le digo, no. Y me dice, ¿y cómo usted se llama? Yo le digo, Junior. Y entonces la maestra aprovecha la oportunidad de explicar a los estudiantes que los juniors son los que se han llamado como sus padres. A mí nunca nadie se le había ocurrido decirme que yo me llamaba Silverio. A mí me llamaban Junior y yo era Junior. Ese día yo salí traumatizado del salón porque Silverio para mí era un nombre de mi papá. Yo no. De un señor grande. Yo llego a casa de mis padres y le digo a mi mamá, que siempre me preguntaba, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Yo digo, mami, la maestra dice que yo me llamo Silverio. Y mami me creó más dudas todavía porque mami como que se extrañó, como que pensó se pasmó. Pensó un ratito y al ratito me dice, sí, verdad. Bueno, ya luego, cuando yo empiezo a utilizar el nombre de Silverio, en escuela elemental, por ahí, pues entonces me pasaba otra cosa, Delvis, y era que me cantaban el Chabao Paso Doble de Agustín Lara, Silverio Pérez, dedicado al torero. Y entonces ya el chistecito de que me cantaran el Paso Doble de Silverio Pérez también me tenía cansado. Yo creo que hasta que no empiezo en Mayagüez a crear una identidad nueva, a donde se me reconoce por otras cosas, y posteriormente cuando ya vinculo mi nombre con la música y posteriormente obviamente con la televisión y con la escritura, que hago las paces con el Silverio y ya me siento sumamente cómodo, aparte de que ahora el llamarme como mi papá, que es famoso porque tiene 106 años. Y ahora es más famoso que tú. No, yo te puedo decir, Delvis, que yo puedo publicar cosas y voy a tener miles de personas que le van a dar like, qué sé yo. Pero que yo publique algo de papi, un video, y se meten 4, 5 y 6 millones de personas
que ven ese video. No, él es el famoso de la familia, olvídate. Imagínate. Pero he hecho las paces con eso. Mira, yo me llamo Silverio por mi papá porque fui el primogénito de los 11 hijos que papi y mami engendraron. Y por lo tanto él me pone Silverio. Y entonces, ¿por qué yo me llamo Silverio? Lo descubrí cuando estoy haciendo el libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento, que yo entonces me pongo a preguntarme por qué a papi le pusieron Silverio. Y me doy cuenta que es la misma razón por la cual a mi madre le pusieron Victorina, porque papi nació el 20 de junio, según el almanaque Bristol, día de San Silverio, que fue papa y mártir. Y por lo tanto, los que nacieron ese día se tenían que llamar Silverio. Mi mamá el 6 de marzo, día de San Victorio. Y como ella nena, le pusieron Victorina. Victorina, que es un nombre extraño, porque la única otra Victorina que yo conozco es la hija mayor de mi papá que trajo al matrimonio con mi mamá, porque había nacido también un 6 de marzo. Mira tú. Yo descubro eso y me pareció fascinante que eso tenía que ser los primeros párrafos de mi libro, porque era una cosa increíble cómo el almanaque Bristol determinaba el nombre de una persona. Cierto. Químico para suplir las necesidades de la industria petroquímica que estaba empezando a desarrollarse. Y entonces decido estudiar ingeniería química única y exclusivamente porque me invitaron. No era por vocación. Después trabajé, me gustó la ingeniería química, trabajé 10 años como ingeniero químico hasta que la música y las comunicaciones pudieron más. ¿Y ese asunto químico te sirvió de algo en la vida? Mucho, mucho. Yo siempre digo que nada se desperdicia. No. En la vida nada se desperdicia. Yo no tengo la menor duda de que la novela que yo escribí, que se llama Un espejo en la selva, resultó ser una buena novela porque la estructura de esa novela me la provee el conocimiento científico de un mundo estructurado. La forma en que yo me he acercado al arte, desde la organización, desde la visualización de todos los elementos en conjunto que producen o una obra de teatro, o una canción, o un espectáculo de los rayos gamma, o un libro, yo no tengo la menor duda de que mi preparación científica, de mi mirada al mundo desde la ciencia, contribuyó y contribuye y sigue contribuyendo a que lo que yo hago tiene unas estructuras que yo no le veo a otras personas que no vienen de la ciencia. O sea que te sirvió mucho. Bueno, y ya tú tenías una cosa matemática involucrada con eso también, porque la décima es bastante matemática también, ¿no? Total y absolutamente matemática, sí, total y absolutamente. Así que también eres bueno en matemáticas. Sí, me gustan mucho las matemáticas y pregúntale a Jessica, mi esposa, yo todo lo estoy midiendo en números, no puedo evitar, estaciono el carro, tiro una línea diagonal hacia donde voy y cuento los pasos para que cuando venga de allá para acá no esté buscando como un loco el carro. Ya yo sé que a 127 pasos en forma diagonal desde la salida del mall está mi carro. Y me paso siempre todo llevándolo a números. Me encanta la cronología, por ejemplo, La vitrina rota, mi libro La vitrina rota, el libro Somos Más, Crónica del Verano del 19, todo está vinculado con lo que pasó en tal fecha. A mí me fascina eso, todo tiene que ver con números. Yo no, en eso yo no soy buena, Silverio, los números no, los números nunca fueron lo mío. Bueno, tú sabes, yo estudié teatro y entonces alguien en la universidad me decía, mira, pero qué tal cosa matemática, y yo, bueno, ¿por qué tú crees que yo estudié teatro? ¿Por qué tú crees que yo estudié drama? ¿Por qué tú crees que yo estudié drama? Pues bueno, porque no, la matemática nunca fue lo mío, pero me encanta ver que, fíjate, es que hay cosas en la educación que se enseñan de una manera desvinculada de la vida. Ajá. Si tú vinculas la ciencia y la matemática a la vida de las personas, sería más fácil aprenderlo. Sí, sería más agradable aprenderlo. Claro, porque todo tiene una lógica, De hecho, muchos músicos piensan que a lo mejor ellos están en un arte distanciado de la ciencia. No hay nada más científico y matemático que la música.
Pitágoras planteaba de que el universo se mantenía en un equilibrio gracias a la vibración de las distintas esferas que convivían en el universo. Y él decía que esas esferas producían una vibración que a la misma vez producían música y que era la armonía que producía eso lo que mantenía todo equilibrado y lo asemejaba a la armonía de las canciones. Eso es maravilloso. Sí. Yo recuerdo que yo una vez fui a Mayagüez a entrevistar a Dave Valentín y entonces él me decía que él todo lo entendía en música. Mira para allá. Que todo lo que él miraba y todo lo que él hacía, incluso todo lo que él hablaba, él solamente lo entendía a través del lenguaje musical. Y entonces Wow. a mí eso me pareció maravilloso y envidiable, porque a mí me encantaría, me hubiese encantado tener esa perspectiva en la vida que da la música. Y entonces, ¿cómo decidiste moverte de ahí y buscar como artista, ¿no? Como músico, como compositor? Ya en el colegio de Mayagüez, ya yo participaba de actividades musicales y ya yo sabía que yo tenía algo ahí que me gustaba. Pero, ¿y te gustó Mayagüez? ¿Te gustó Mayagüez? Cuéntame, me encantó, ¿te gustó Mayagüez? me encantó. Yo lo considero como... ¿Te trataron bien en mi pueblo? No, olvídate, yo siento Mayagüez como si fuera mi otro pueblo, porque allí, imagínate, 5 años intensos de vida que pasé allí. Cuando empiezo a trabajar en Cataño, en la Golf, haciendo gasolina, empiezo yo a cantar también con Roxana. Teníamos el dúo Silverio y Roxana, cantábamos canciones de protesta. Eso lo recuerdo. Era la década del 70, la década de una intensidad terrible en términos sociales y políticos, y cantábamos canciones de protesta, y a alguien se le ocurrió llevarnos a un programa de Tommy Muñiz. Allí don Tommy pues nos hizo claro que las canciones de protesta, pues allí como que no, si podíamos cantar algo del ayer, un bolerito o algo así. Y entonces pues Roxana y yo cantamos Venus de Rafael Hernández. A la gente le encantó que esta pareja joven, recién casado, cantaran a dúo y cantaran canciones del ayer. Era la única que habíamos montado simplemente para ese show. Y entonces parece que don Tommy recibió muchas llamadas y nos invita a otro show que él tenía que se llamaba Borinquen Canta. Bueno, pues para hacerte el cuento largo o corto, yo terminé siendo anfitrión en el 1971 de ese programa Borinquen Canta, y entonces yo combinaba mi trabajo en la ingeniería con ser anfitrión de un programa de televisión donde yo cantaba con Roxana, y poco a poco la cosa fue evolucionando. Ahí yo conozco a Jacobo, a Eddie López, de ahí surgen los rayos gamma. En el 75 todavía yo soy ingeniero, pero ahí con Tony Croato, pues fundo haciendo punto en otro son. Ya después de haciendo punto en otro son, yo creo que el camino era irreversible. Mucho tardé en dejar la ingeniería, que finalmente la dejo en 1980. Dejo la ingeniería, dejo haciendo punto y comienzo a hacer unos proyectos de televisión con Juan Castellano, que tenía una compañía que se llamaba Ideas Incorporado, y empiezo a hacerle una serie de programas por los pueblos de la isla que se llamaba Nuestro Pueblo. Y dime una cosa, Silverio, porque todo esto que tú me cuentas, yo lo veo como una cosa vertiginosa, acelerada. Eras niño, de pronto cantabas décimas, de pronto estabas en la escuela, de pronto te fuiste a Mayagüez, aunque parecería que pasaron muchos años, pero realmente lo que yo quiero indagar es cómo tú ibas planteándote la visión de tu propio futuro. ¿Cómo tú te sentías de niño? ¿Te sentías especial? ¿Sabías que ibas a tener un futuro brillante en las artes? ¿Qué tú te proponías? Porque hay gente que de entrada sabe para dónde va. Pues mira, la verdad... Tú sencillamente fuiste encontrando y fuiste aprovechando esos pasos. ¿Cómo fue? Yo creo que ha sido algo que por mucho tiempo en la vida fue algo natural en mí, y era fluir un poco con lo que estaba pasando, pero siempre mirando a lo inmediato. Yo nunca me planteé ni que iba a estar en televisión, ni que la música iba a ser algo para mí, ni que tan siquiera iba a ser un ingeniero. Fue pasando. Ahora, Delvi, cuando yo me puse a escribir el libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento, y lo primero que me dice mi coach en ese libro, que fue Ana Teresa Toro, es: haz una cronología de todas las cosas que tú te acuerdes haber hecho, y sé lo más preciso posible en esa cronología. Y tú llenaste como 4 libretas de esa composition, ¿verdad? Bueno, pues mira, cuando yo terminé de hacer el trabajo, que me tomó como 3 semanas, yo le dije a Ana Teresa, yo he descubierto una cosa ahí
que yo como que no había visto. Ese tipo al que voy a describir en ese libro está loco o no sé qué le pasa, porque en cuántas cosas se metió, en cuánta actividad participó. Yo estaba asombrado de lo que yo descubrí de mí mismo a través de esa cronología. Después cuando me pongo a escribirlo, es como si empezara a conocerme a mí mismo, qué me movía, por qué hacía esto y después pasé a hacer esto otro y esto otro y esto otro. Y era como una curiosidad. Yo creo que era como una constante curiosidad de saber, de conocer, de aprender. Yo siempre he tenido una obsesión con aprender. Y me parece que a mí el motor que me mueve a hacer nuevas cosas tiene que ver con dos cosas: aprender y crear. La combinación de aprender y crear para mí ha sido la gasolina que me ha movido desde que yo me acuerdo. Tengo que irme a la pausa ahora. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy me encuentro en la grata compañía de Silverio Pérez, por si usted nos sintonizó un poquito tarde. Silverio, ¿cómo era el asunto de los miedos? Porque todos los seres humanos tenemos algún tipo de miedos, de inseguridades. ¿Tú no tenías ninguna? Sí, ¿Nunca tuviste? Sí, muchos, de no ser suficiente, de no ser adecuado, de que cuando yo llego a Mayagüez, yo entro a la clase de matemática, que era la más que me gustaba, pero la clase de matemática era en matemática 101, y yo me doy cuenta que están hablando de cosas que yo absolutamente desconocía. Era un lenguaje totalmente distinto, y cuando terminó la clase me dirijo al profesor Torogoico, que era el profesor de matemática, que ese debe ser un apellido conocido por ti allá en Mayagüez, y le digo: profesor, no entiendo nada. Y me dice: ¿qué tú tomaste en escuela superior? Y yo le digo, y me dice: ¿y tú no cogiste trigonometría? Y yo le digo que no la ofrecía. Y me dice: pues mira, para esta clase tú tenías que haber tomado trigonometría. Vas a tenerte que ir a la biblioteca y estudiar trigonometría por tu cuenta. Este es el texto, y trata de avanzar para que te pongas al día con lo que estamos discutiendo en matemática 101. Y entonces, tanto ahí como en otras circunstancias, eso de venir del barrio, del jibarito, siempre pesaba un poco. Luego entro en un ambiente en el 70 en la televisión, donde está don Jacobo Morales, donde está don Lito Peña, donde está don Tommy Muñiz, donde está Grelot, y eran figuras cimeras, y uno metido ahí. Y yo después me pongo a reflexionar: la vida, el universo me colocó en medio de unos maestros tan grandes, que si yo no aprendía y salía bueno de ahí, caramba, fuera que era bien malo, porque con Jacobo, don Tommy, Lito Peña, Joaquín Mulier, toda esa gente estaba en Borinquen Canta, y poco a poco yo me fui convirtiendo en parte de ellos. Pero aún en los rayos gamma, yo recuerdo que Jacobo me sermoneaba a cada rato porque yo no tenía noción de la puntualidad, de lo que era prepararse para un show. Yo estaba aprendiendo constantemente. Yo creo que es en el 1975, Delvis, cuando yo fundo con Tony Croato haciendo Punto en Otro Son, que empiezo a sentir que hay un proyecto en el cual yo me estoy manifestando como yo soy. Empiezo a tomar como esa seguridad de que ya había un artista allí que tenía algo que aportar. Y de ahí en adelante yo creo que era esa creatividad que se despertó en los 70 lo que me siguió moviendo y moviendo y moviendo. Imagínate, yo me vengo a convertir en escritor casi en el 2000. En el 1998 saco mi primer libro. Empiezo a descubrir lo que es la escritura, y de ahí incansablemente empiezo a escribir. Llevo 14 libros y estoy trabajando en el libro número 15 para que salga en el verano. Y siempre es esa constante de crear, de moverme hacia el frente, de hacer algo nuevo, de inventarme algo nuevo. Es lo que me mueve. ¿Cómo encontraste la conciencia política? ¿Dónde tropezaste con esa conciencia de país y de aportar en esa área? Le doy ese reconocimiento en el libro a Monseñor Antulio Parrilla. Yo cantaba en el coro de la iglesia de las Hermanas del Buen Pastor en la misa. No tenía carro. Los sábados por la noche me quedaba en el convento para amanecer por la mañana en la misa y poder participar de la misa. Y allí solía ir Monseñor Antulio Parrilla porque una de sus hermanas era monja.
Y entonces yo empiezo en ese ambiente a conocer del Concilio Vaticano II. Empiezo a relacionarme con la teología de la liberación, que iba totalmente en contra de unas ideas conservadoras estadistas que venían de mi casa. Yo me voy a Mayagüez a estudiar y un día anuncian de que Antulio Parrilla va a dar una conferencia. Y yo dije, caramba, yo lo conozco, voy para allá. Y esa conferencia era específicamente sobre la teología de la liberación y los movimientos de liberación en Latinoamérica. Yo salí de esa conferencia total y absolutamente asombrado de que el cristianismo se podría relacionar con la justicia social, con la política. 2 o 3 días después fue Rubén Berrío, que era un joven que ahora era parte de un triunvirato que lideraba el PIB ante la muerte de don Gilberto Concepción de Gracia. Y fue Rubén Berrío a darle una charla en el colegio también. Y lo que dijo Rubén, más lo que yo empaté de lo que había dicho Monseñor Antulio Parrilla, me hizo sentido. Yo empaté una cosa otra con la otra y de ahí comenzó la conciencia política. ¿En qué mejor momento que en el arranque de la década del 70? Y entonces te sentiste seguro. ¿Tú esperabas, te voy a preguntar algo, volviendo haciendo punto en otro son? ¿Tú esperabas cuando iniciaste ese proyecto que tuviera el arraigo que tuvo en el país y la aportación y el cambio? Porque eso ustedes transformaron. Ustedes hicieron un movimiento distinto, crearon otra cosa. Es curioso porque tanto haciendo punto en otro son como los rayos gamma nacen en el mismo sitio, en la calle Sol 280 del Viejo San Juan, en el Café Teatro Latea, con 4 años de diferencia. Los gamma en el 71, haciendo punto en el 75. En ambas ocasiones, ninguno de los dos proyectos se había pensado como un proyecto a largo plazo, era como un fin de semana nada más. De hecho, el nombre Haciendo Punto en Otro Son era el nombre del espectáculo, de lo que íbamos a montar allí, no necesariamente de un grupo. Cuando nosotros estamos, la primera noche que cantamos, un personaje que tú debes recordar, Miguel Ángel Suárez, el actor, se para cuando están aplaudiendo la última canción y dijo, yo declaro que este es un junte maravilloso, es que este es un junte que tiene que permanecer. Y tú sabes cómo era de apasionado Miguel Ángel Suárez. Miguel Ángel, eso es así. Miguel Ángel nos bautizó allí y ya de ahí fue una cosa que no pudimos parar. Y ya de ahí los muchachos de Teatro del 60 nos invitaron al Silvia Resach y del Silvia Resach vinieron unos muchachos de Aguadilla y nos invitaron a ir a Aguadilla y de pronto Haciendo Punto fue un fenómeno que explotó. Y yo te digo que todavía yo me sorprendo hoy día de cómo ese trabajo de Haciendo Punto pasó a 3, 4, 5 generaciones, a nivel de que a mi nieta que tiene 12 años le han enseñado en la escuela a cantar Verde Luz y la maestra le dijo, pregúntale a tu abuelo de dónde viene esa canción. Y son montones de generaciones porque nosotros impactamos la generación antes de la nuestra, la que le siguió y la que le siguió a la que le siguió. Y hoy día tú dices, bueno, los otros días yo presenté en los Facebook Live que yo hago desde mi casa al grupo Haciendo Punto y aquellos se metieron miles y miles de personas desde Puerto Rico y Estados Unidos con una nostalgia terrible escuchando las canciones Haciendo Punto. No, pero me vas a decir a mí. Bueno, tú no te has detenido, pero en medio de todo esto tú te convertiste en padre. Porque como yo vengo diciendo hace rato, todo fue vertiginoso en tu vida y ocurrió Haciendo Punto, y ocurrió la ingeniería, y ocurrió la golf, y ocurrieron la televisión y la radio. Y, todo y el demás, matrimonio. De eso, y los matrimonios, porque tú eres una joya. Sí, matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio. Y lo cuento todo en el libro de Solo Cuento con el Cuento que te cuento, porque yo creo que lo que hay retratado ahí es ese hombre en búsqueda de la utopía. Es esa búsqueda de todos en los años 70 del hombre nuevo, relación ideal, de hacia dónde caminábamos como país. Y me parece que todo eso era un torbellino de ideas. Yo recuerdo la canción de Silvio Rodríguez que para mí era como un credo. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que correr, y hay que ir corriendo, pues se cae el porvenir. Así vivíamos, así vivíamos.
¿Y cómo te planteaste la paternidad? Tienes unos cuantos niños, ¿cuántos son? Cinco. Ujú. Ocurrió. Sana y yo cantábamos. Uno no se planteaba otras opciones que no fuera te casas, tienes hijos. Y de pronto, lo que nos vino a Roxana y a mí, dos despistados de la vida, fueron unos gemelos. Nos tocó bregar con gemelos. Yo digo que el despiste de Roxana más el despiste mío, yo no sé cómo nosotros bregamos. Yo cada vez que veo a Carlos y a María digo, ellos son un milagro de vida. Ajá. Vivo muy orgulloso de mis hijos, pero hubo algo que sí para mí fue importante, Delvis. Cuando Roxana y yo decidimos que nos íbamos a separar, lo primero que hablamos fue que nosotros nos plantearíamos que tan responsable era yo de esos dos niños como ella, y que íbamos a experimentar con tenerlos yo una semana y ella otra semana. Y así empezamos haciéndolo. Después alguien nos dijo que estábamos locos, que eso le iba a hacer daño a los niños, que porque no lo planificábamos mejor, y Roxana los tenía durante la semana y yo los fines de semana. Bueno, pues sí, lo empezamos a hacer así. Pero entonces los fines de semana era que yo estaba como haciendo puntos y mucho trabajo en mi trabajo, y ellos iban y dormían en el baúl, en la parte de atrás del carro con uno de mis hermanos, que yo me lo llevaba para que los cuidara. Y de pronto yo empiezo a experimentar lo que es la responsabilidad de ser padre. Y si hay algo que si tú me preguntaras de qué te sientes más orgulloso, no es ni de mis libros, ni de mis canciones, ni de los logros artísticos, sino de ser padre de 5 hijos, de 3 matrimonios diferentes, que se relacionan entre sí como si fueran hijos de un mismo matrimonio. Mantener esa unión familiar para mí ha sido el logro más importante de mi vida. Fantástico. Tengo que hacer una pausa, Silverio. Regresamos en breve. Estamos de regreso, así que tu logro más importante son tus hijos. ¿Y tú te planteaste alguna vez que querías tener todo ese montón de hijos? ¿O sencillamente los muchachos llegaron ya que cambiaron? Como que llegaron. Llegaron. Bueno, que estabas tan ocupado en tantas cosas, y tú tuviste tiempo para hacer tantas cosas y además 5 niños, la verdad que tú eres una cosa tremenda del otro mundo, hay que ver. Ocurrían los hijos y uno asumía esa responsabilidad, y ahora mismo yo no me visualizo cómo hubiese sido mi vida sin esa vinculación con mis hijos, de los cuales estoy sumamente orgulloso. Sabes que Marien acaba de hacer el documental sobre la vida de Rita Moreno, presenta en el Sundance Festival. Carlos es mi único hijo varón, camarógrafo, que estuvo conmigo haciendo el documental sobre la vida de Tony Croato. Mi hija Yari, que es la tercera, es maestra, una maestra con una vocación espectacular. De hecho, esta semana fue seleccionada como maestra del año por sus propios estudiantes del Colegio Marista. Andrea, que vive en Minnesota, una mujer espectacular que adoptó en un momento determinado de su vida ser misionera, fue a África en 2 ocasiones, estuvo en Haití, me ha dado un nieto hermoso que se llama Marcel, que se llama Lucas. Marcel es el hijo de Marien, que ha estado ahora, Marcel se parece mucho a ti, déjame decirte. Marcel se parece muchísimo a ti. Y está hecho una superestrella en series de Netflix y en películas. Y entonces mi hija menor se llama Cecilia, vive en Londres, y Cecilia pues aprendió a tocar guitarra casi por su cuenta, tiene muy buena voz, pero nunca se dedicó a eso. Esa está para enseñarnos a ti y a mí de tecnología, porque trabaja con Apple. Mira qué bien. Pero cada uno de ellos se ha manifestado en su ser muy distinto a lo que yo hago, pero también relacionado con lo que yo hago. Qué bueno. Hablemos ahora de cosas más difíciles, cosas que te ha tocado enfrentar, como el accidente que tuviste con el portón, como el cáncer. ¿Cómo recibiste esos asuntos que son cosas que frenan a uno de golpe? Una persona como tú que está acostumbrado a estar todo el tiempo a coger una cosa y la otra, que tu creatividad no se detiene, que los negocios te los inventas uno detrás del otro, que aprendiste la tecnología, que has hecho todo esto, pero esas paradas de golpe que te tocaron en momentos específicos, ¿cómo las asumiste? Porque hay una cosa, el presidente el señor Isaac Queda, tiene una frase que a mí me gusta muchísimo que dice: no es lo que te ocurre,
sino cómo lo enfrentas. Sí, yo lo digo en mi ¿Cómo fue charla todo también. eso para ti? No es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Y a mí me ocurrieron esos dos incidentes muy fuertes. Posteriormente, el irme a la quiebra también fue un incidente muy, muy fuerte. Yo creo que lo empecé a tomar desde el momento de lo del portón. Y yo en forma humorística decía que el portón me enseñó que daba mi brazo a torcer, porque me lo partió. Que no daba mi brazo a torcer porque me lo tuvo que partir. Y yo creo que por ahí comenzaron unas enseñanzas muy importantes para mí, que cada cosa que a ti te ocurre, grande y dramática como es, o pequeña y sutil, tiene un mensaje de vida. Y en la medida en que uno no atiende ese mensaje de vida, te vuelve a ocurrir y te vuelve a ocurrir hasta que por cabeciduro aprendes lo que tienes que aprender. A mí me parece que lo primero que yo aprendí de ese accidente del portón en 1988 fue a detenerme. Llevaba una vida donde yo tenía un programa de radio por la mañana, precisamente en el 740, el sistema 102 en aquel momento. Tenía un programa por la tarde que lo grababa por la tarde, pero se veía por la noche, que era Anda pa'l Cará. O sea, tenía un montón de proyectos que no paraba. Y a mí el portón me hizo parar. Y posteriormente, creo que con el cáncer también aprendí que las emociones fuertes uno tiene que aprender a procesarlas, porque si no se convierten en energía acumulada que está dentro de ti y busca salir por algún lado. Y en muchas ocasiones, si no es una energía procesada correctamente, puede causarte enfermedades terminales como el cáncer. Y yo cada cantazo me ha hecho... ¿Pensaste que ibas a morir? Cuando te anuncian que tienes cáncer, todavía, con todos los adelantos que ha habido con respecto al cáncer, todavía uno oye la palabra cáncer y piensa en muerte. Y sí, los primeros 5 minutos, eso fue lo que estuvo en mi mente. Mis hijos huérfanos, me voy a ir deteriorando físicamente, etcétera, etcétera. Pero ya para ese tiempo yo leía mucho de motivación, constantemente estaba leyendo sobre asuntos espirituales y de autoayuda. Y en un momento determinado me di cuenta que lo que estaba operando en mí en ese momento era el condicionamiento del ser humano ante el cáncer. Y yo me dije, stop, para, respira, conecta con el momento presente y asume responsabilidad por el momento presente. Y recuerdo que le dije al doctor, después de 5 minutos que él me estuvo hablando, yo ni le estaba escuchando, yo estaba en mi drama. Y le dije, doctor, ¿qué me toca a mí hacer para ayudarle a usted a que se resuelva el problema de salud que yo le he traído aquí? Y ahí él empezó a contarme las distintas opciones que yo tenía. Y yo sentí que en ese momento yo estaba empezando a asumir responsabilidad por la enfermedad que yo entendía, posteriormente entendí, que yo había atraído a mi vida. Y me parece que ese cáncer que a mí me dio, que yo creo que tuvo que ver con situaciones muy difíciles que me tocó enfrentar a principios del 2000, que me ayudó también a entender la maravillosa compañera que yo tenía a mi lado, que caminó junto a mí ese camino tan difícil y estuvo ahí conmigo al 100%. Yo te aseguro, sin lugar a duda, Elvis, que quien yo soy hoy tiene que ver con el yo en el que me convertí posterior al cáncer. Y ese yo en el que me convertí fue una mucho mejor persona que antes. Fue una persona más sabia que antes. Fue una persona que aprendió a apreciar la vida desde otra perspectiva. Si no me hubiese pasado eso, no lo hubiese aprendido de esa forma. ¿De qué te arrepentiste? ¿De qué cosas en la vida tú dices, caramba, si tuviera otra oportunidad lo haría de otra manera? Cuando yo estaba escribiendo el libro de esta autobiografía y repasé toda esa vida, yo me di cuenta de algo
que me liberó. Y es de que cada persona hace en su momento lo que su nivel de conciencia le permite hacer. Uh-huh. Y el uno mirar para atrás y decir, yo haría esto distinto, es como un ejercicio en futilidad, porque lo harías distinto porque tienes la percepción de el presente, tienes las enseñanzas que aprendiste y es imposible volver atrás con lo que ya has aprendido, porque si no, no hubieses llegado donde llegaste. Así que yo me di cuenta cuando terminé y cerré el libro que todo lo que hice lo hice al nivel de conciencia que tenía en ese momento, pero me alegré de que nunca pude percibir que hice cosas con intención de hacerle daño a nadie, que nunca hice cosas que no surgieran del amor, de la energía por uno crear. Y entonces en ese proceso uno comete un montón de errores, errores costosos, errores que le causan dolor a otras personas. Y a eso por ahí un poco es que iba, porque también cuando uno va adquiriendo madurez, también uno se da cuenta de dónde uno hirió a otras personas, como claro, tú bien has dicho. Entonces viene lo que se llama el propósito de enmienda, que puede claro. ser hacia de ahí en adelante, o uno puede también ir atrás y decir lo que tú estás diciendo, pero a esa persona a la que uno sabe que uno hirió. No, una de las cosas que a mí me sirvió el escribir el libro Solo Cuento con el Cuento que te cuento fue reconciliarme conmigo mismo y con personas, sobre todo mis ex compañeras, a las que en algún momento determinado yo había herido y por ende a los hijos. Uh-huh. Cuando digo yo había herido es porque yo decidí en un momento determinado que yo no me iba a parar en la plataforma de señalar a nadie, sino que me iba a parar en la plataforma de asumir responsabilidad por lo que viví. Uh-huh. Y entonces yo no me había dado cuenta de que eso era algo notable hasta que alguien analiza mi libro y dice que lo más importante era que sin dejar de contar lo que viví con mi matrimonio, no utilicé nada de lo que dije para ajustar cuentas. Uh-huh. Todo lo contrario, para asumir responsabilidades. Y me parece que así es que uno debe vivir la vida. En última instancia, lo que uno interpreta, de lo que a uno le pasa, es tu interpretación. Y las expectativas que uno tiene son resultado de uno mismo. Por lo tanto, uno no puede culpar a otros de sus interpretaciones y de sus expectativas. No, y es que el otro lado de no asumir responsabilidad es ser víctima. Y cuando uno uno se coloca en un rol de víctima, es como aquel otro dicho que dice, si te vistes de alfombra, no te moleste que te pisen. Claro, por eso es tan importante uno siempre asumir responsabilidad sobre lo acto, porque además es liberador. Yo le decía porque después de todo uno lo que es un ser humano, no es ninguna otra cosa. Claro. Hoy una persona comentaba la columna que yo escribí en el periódico El Nuevo Día sobre el macharrán que nos habita, y una persona comentaba, un hombre, obviamente, comentaba, sí, pero las mujeres y nuestras madres también nos enseñaron a hacer macharrán. Y yo le decía, olvídate de que nos enseñaron, olvídate que tuviesen algún tipo de participación. Aquí yo estoy hablando de la responsabilidad del hombre de asumir su propia sanación a través de darse cuenta de ese macharrán que nos habita. Olvídate de que las circunstancias hacen, olvídate de eso es buscar excusas para no enfrentar la realidad de que el único que puede sanar esta relación tóxica que esta sociedad nos ha insertado en nuestra mente es el hombre en diálogo con la mujer, pero asumiendo total responsabilidad de cómo sentimos. Definitivo. Tengo que pausar, Silverio. Regresamos en breve. Bueno, Silverio, yo necesitaría, yo creo que como 3 días para poder alcanzar una vida tan de tantas dimensiones
como la tuya. O sea, hoy esto es como, vamos a decir, como un pisco labi. Como un aperitivo. Como un aperitivo, exactamente, como un aperitivo. Porque realmente de cada cosa que hemos hablado yo profundizaría como 7 veces por ahí para adentro. Claro. Me encantaría. Pero bueno, también son buenos los aperitivos y también es bueno ver una salpicadita así de lo que ha sido tu vida y cómo has ido logrando esta etapa. ¿Cómo la ves ahora? Porque ahora tienes tantos y tantos frutos. Has sido motivador, has escrito, mira, a mí he escribido. Oh my goodness, has escrito, sí, es que ya tú sabes que el día no ha sido fácil. Bueno, has escrito, estoy fundida, has escrito 15 libros, has participado en tantas cosas, has enfrentado cáncer, has enfrentado un portón que te partió el brazo, has enfrentado la quiebra. Y ahora, en este momento de tu vida, ¿qué sientes? ¿Qué ves? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué tú dices que te queda por hacer que no has hecho? Pues mira, este es un momento maravilloso de mi vida. Es un momento donde creo estarme conociendo mejor que nunca. Es un momento donde estoy adentrándome en ese ser más que en el hacer. Donde me doy cuenta que el que hace, llega el momento en que se deshace. Y que es más importante en esta etapa ser que hacer. Cuando uno cobra conciencia de eso, entonces lo que haces tiene mayor significado. Y si yo salgo a caminar, trato de no pensar en el proyecto que voy a trabajar por la tarde o en qué está pasando con este cuento que estoy tratando de escribir y no me sale. Trato de concentrarme en que estoy caminando, en que estoy en contacto con la naturaleza. En el presente. Y este es el momento en que más yo en el presente he estado de mi vida. Por suerte tengo una compañera maravillosa que me acompaña en ese caminar. Y por suerte, como tú muy bien dices, estoy recogiendo frutos de lo que uno ha sembrado. O sea, que Jessica y yo hagamos un live a través de Facebook y de pronto tú puedas decir que le llegaste en vivo a cerca de 20,000 personas y que 2 o 3 días después lo que hiciste le ha llegado a más de 100,000. Y entonces uno dice, es que esto es una cosa increíble, que uno a los 72, casi 73 años esté teniendo un reconocimiento y al trabajo que uno está haciendo como nunca antes. Pero es porque uno tiene mayor conciencia de lo que está haciendo. Y en la medida en que el ser humano tiene mayor conciencia de lo que hace, mejor lo hace. Estoy de acuerdo. Como ya no me queda tanto tiempo, estos últimos minutos quiero aprovecharlos para que hablemos del país. ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo? En el día de ayer hubo más arrestos. Van surgiendo más cosas. Vamos a ver, ¿cómo ves la cosa ahora? ¿Cómo te lo planteas? ¿Qué tú crees que hacia dónde vamos? Yo creo que tenemos un país que camina muy de a poquito, pero camina. Que tengamos 14 mujeres en el Senado versus 13 hombres es un paso. Que tengamos 5 partidos que están participando de la política es un paso. Que hayamos podido el pueblo con sus protestas sacar un gobernante es un gran paso. Nuestro país camina de a poquito, pero creo que nos falta mucho por caminar, mucho. Todavía Puerto Rico está casi llegando a la adolescencia. Nos falta mucho por ser un país maduro. Y me parece que una de las cosas que tenemos que hacer los que llevamos luchando desde los 70 es también darle oportunidad a los jóvenes a manifestarse como ellos quieran, como ellos visualicen el país en este momento, como hacia donde lo quieran llevar. Y que nuestra labor en este momento deberá ser de apoyo, de aportar en la medida de lo posible, pero hay que dejar también que una nueva generación tome las riendas. ¿Y cómo tú ves esta nueva generación? ¿Qué visión tú tienes de la nueva generación? Se dicen tantas cosas de la nueva generación. ¿Qué tú opinas de los muchachos jóvenes? A mí en los me que parece, en los que ya va quedando el país en esas manos. no superan
en términos que no venimos con la carga de la Guerra Fría. Aquí la Guerra Fría fue un carimbo que le pusieron a la gente donde hay buenos y hay malos. Están los comunistas y están los no comunistas. Y de pronto yo oigo todavía políticos en ese discurso de que si Venezuela, que si Cuba, como forma de meter miedo en Estados Unidos, que si Biden es y que de la izquierda radical, si Biden es de la izquierda radical, lea rayos. Entonces yo soy el Che Guevara. Todavía hay ese discurso viejo, pero yo veo que los jóvenes miran eso y lo miran como que, wow, esta gente está bien ajena. Seguro que ya no pueden meter ese miedo que se metía antes. Claro, Ya eso no es. Ya eso no cala en los jóvenes. No, definitivamente que no. Pero de la misma forma tenemos que entender que no cala en los jóvenes el viejo discurso independentista de izquierda, que también está pasé. Y que tenemos que modernizar nuestro enfoque con respecto hacia dónde llevamos a Puerto Rico. Y me parece que la juventud no está atada a esos discursos de derecha o de izquierda o de centro. Y ellos son más espontáneos. Y eso explica el por qué un Victoria Ciudadana saca los votos que saca y que el PIB haya aumentado dramáticamente sus votos, porque hay una nueva generación que no le come el cuento ni a los de izquierda ni a los de derecha y deciden hacer las cosas como quieren. Eso a mí me parece maravilloso y eso me da esperanza. Eso mismo pienso yo. Tú sabes lo que yo pienso. Nosotros venimos de una generación donde la mayor parte de los padres trabajaban en el gobierno, eran empleados de gobierno. Ajá. Había una gran masa de empleados de gobierno. Nosotros íbamos a estudiar o no estudiábamos, pero teníamos sitio, había donde trabajar. Tú te graduabas de universidad y conseguías un empleo. Ibas a la universidad y no tenías que hacer otro trabajo que no fuese ir a la universidad. Claro, lo tuyo era estudiar, punto. Lo tuyo era estudiar, punto, y tú tenías lo que se llamaba vida universitaria. Sin embargo, tú tienes ahora estos muchachos que los retos son realmente inmensos. Cuando yo veo que nosotros tenemos muchachos que son graduados de bachillerato, que son estudiantes de maestría, que lo que están haciendo para sobrevivir es haciendo malabares en los semáforos en las calles. Yo digo, esos muchachos tienen una valentía que va a decir usted y tenga, y a ellos tú no le puedes sencillamente decir que las cosas son de otra manera, ni mentirles, ni mucho menos, porque ellos están mordiendo el polvo de verdad. Lograron lo que nuestra generación hubiese soñado en un momento determinado, tumbar a un gobernante. Imagínate. Yo sé que todo el pueblo se movió, yo creo que esto fue un acto colectivo grande, pero la energía de la juventud, hombres y mujeres jóvenes, que se mantuvieron ahí y que se mantuvieron constantemente, fue lo que provocó ese acto histórico que ocurrió en Puerto Rico. Definitivo. Silverio, se me ha terminado el tiempo porque tengo que pasar donde Germán, pero estoy bien agradecida de que hayas estado conmigo. Espero que esta no sea la única vez porque se nos han quedado demasiadas cosas por conversar, porque voy a necesitar 700 horas para poder hablar de todas las cosas que... Pues con gusto, porque al conversar, al tener este tipo de conversación, uno mismo descubre cosas de uno, y al descubrir ambos que hemos estado juntos en tantas cosas, vamos descubriendo también un poco del país. Y que de eso se trata, porque no se trata ni de ti ni de mí, sino se trata del país. Y que hay que conversar. El país necesita conversación. Eso es necesita así. conversación. Eso es así. Gracias Silverio por estar conmigo. Gracias a ti, Delvi. Un abrazo bien grande a ti y a tus padres. Muy bien. Bueno, y ahora pasamos con el licenciado Germán Valentín, que como de costumbre, una vez a la semana nos trae sus consejitos de quiebra. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días, Delvi. Gracias por la oportunidad. Pues hoy les voy a hablar sobre algo que está incluido en el código de quiebra, pero no está completamente descrito en el mismo. Y me refiero a los deberes del deudor. La sección 541 del código da una serie de obligaciones con las que debe cumplir el deudor en quiebra, y entre estos deberes están erradicar en el tribunal algunos de los documentos, como la lista de acreedores, planillas de activos y pasivos, estados financieros que están contenidos en una de las formas oficiales de la quiebra, copias de los
los talonarios de pago y comparecer a las reuniones con el síndico. Estos deberes entran dentro del principio general de que en el procedimiento de quiebra se busca proteger y beneficiar a los deudores honestos. Es decir, cuando usted se acoge a la protección del tribunal de quiebra, usted tiene la obligación de declarar todos sus bienes y derechos, así como podría resultar en la comisión de un delito. Aparte de que se expone a no recibir su relevo de deudas o discharge, o que dentro de un plazo de tiempo se le pueda revocar el mismo. Es por lo tanto de suma importancia que usted informe a su abogado sobre todos sus bienes y deudas, así como cualquier venta o transferencia de propiedad que usted haya hecho. Algunas personas piensan que callando información protegen, entre comillas, sus propiedades, cuando en realidad es que exponen a tener una pérdida mucho mayor. En la medida que usted le dé información a su abogado, en esa medida su abogado está en la posición de diseñar una estrategia para que usted tenga los mayores beneficios de la ley de quiebra, y con esto todo dentro de un marco de legalidad. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Muchas gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren, así que muy agradecida de su sintonía. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.